Antes de empezar, quería poder reflexionar brevemente sobre lo que ha venido pasando en el país. Creo que en general, me imagino que ya lo han conversado bastante entre ustedes y en otras clases también, y en otros espacios también seguramente, pero quería resaltar el hecho de que habíamos vivido un momento muy, muy loco, creo, ¿no? Emocionalmente desgastante, políticamente riesgoso, eh, bastante, creo, sintomático de lo que hemos venido viviendo en los últimos años, o probablemente la desembocadura de todo lo que vivido desde la elección del 2016, ¿no? Entonces, eso precisamente, por cuestiones de, de coincidencias, creo que la clase del día de hoy tiene alguna relación, o podemos vincularlo bastante con lo que hemos venido viviendo en los últimos días. Como otros puntos también importantes de señalar, como se pudo comunicar en su momento, las clases se corrieron, digamos, o todo el semestre ha corrido una semana por la semana de para que hubo por duelo, por Inti y por Brian. Eh, entonces, volvemos a retomar las clases. Me ha parecido también muy interesante y creo que también podríamos seguir pensándolo. Acá lo que el profesor ha indicado sobre algunas discusiones que ahora se encuentran en agenda, ¿no? Y que se vienen discutiendo probablemente de manera más constante que antes, ¿no? En general, la solución transitoria que se ha logrado a la grave crisis política, este momento bastante importante y relevante en el cual nos encontramos ahora de movilización social, probablemente, o de un aumento por una preocupación por la participación política. Eh, Va a ser bastante interesante lo que vaya a pasar hasta el próximo año, porque tenemos elecciones generales. Probablemente va a ser bastante interesante ver cómo se materializa o no se materializa lo que hemos visto y seguramente de lo que hemos sido parte muchos de nosotros, ¿no? A través de la indignación y de la demostración de una postura política a través de redes sociales, a través de conversaciones probablemente con amigos, familiares, pero también sobre todo en las calles, ¿no? Eso va a ser bien importante. Eh, Me parece que hacia el final de las últimas semanas del curso con el profesor van a haber temas relacionados a movilizaciones sociales, movimientos sociales y acción colectiva, y va a ser bien interesante poder analizar también lo que ha venido sucediendo en ese contexto. En resumidas cuentas, lo que quiero decirles es que podemos seguir conversando sobre estos temas que siguen sucediendo, que están sucediendo, porque creo que hay una oportunidad bastante interesante de poder vincularlos con los temas que venimos desarrollando en la clase, con el profesor, pero también en el horario de práctica, y por qué no también, seguramente hay algunos trabajos de ustedes que también tienen alguna relación con lo que estamos viviendo. Entonces, eso principalmente. Voy a, la idea de esta clase es poder discutir un poco a la luz de los dos textos que estaban asignados para esta semana y sobre lo cual se les asignó un control de lectura. Eh, en general, la idea de esta clase es poder hablar de la comparación en unidades subnacionales, ¿no? Pero creo que por la naturaleza misma de los textos vamos a hablar más que solamente sobre unidades subnacionales, ¿no? Creo que hay un texto, principalmente el de Mauricio Zabaleta, que está enfocado en el análisis de la política subnacional, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, las conclusiones y los hallazgos, pero también sobre todo el importante aporte teórico que ha realizado Mauricio en ese texto, sirve para en general describir lo que sucede a nivel de organizaciones políticas, así como a nivel subnacional, pero también al nivel nacional. Y creo que precisamente la profunda fragmentación y cortoplacismo de las organizaciones que tienen representación en el Congreso es muestra de eso, ¿no? Creo que precisamente el marco teórico que nos presenta Mauricio en ese texto va a ser bastante eh, aleccionador probablemente para poder entender por qué es que las bancadas, los partidos actuaron de la forma tan errática que creo que han terminado actuando, ¿no? Y bueno, también tenemos el texto de Romeo Grompone, que creo que es una crítica bastante cruda
y a pesar de que tenga algunos años, creo que representa muy bien lo que venimos viviendo en los últimos 20 años, ¿no? Lo que, lo que me parece que fue Cameron y Levitsky determinaron en el 2003 como la democracia sin partidos que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, hay algunos elementos ahí bien interesantes que también podemos también retomar con las preguntas que se hicieron en el control. Por favor, siéntanse en la libertad de poder participar. Eh, Quiero hacer una clase un poco, no muy, en la que yo no hable tanto probablemente, pero también generar un poco la discusión. Seguramente van a salir algunas preguntas, sobre todo pensando en la actual coyuntura que vivimos, ¿no? Principalmente eso. Eh, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, alguna duda, no sé necesariamente sobre la lectura, sino sobre en general el horario práctico, o sea, hay algo que alguien quisiera añadir para poder empezar. Bueno, voy a comenzar entonces, y seguramente que podemos ir conversando también a lo largo de la clase. Me parecía bien interesante comenzar pensando en lo que significa y lo que representan estos 5 logos que les presento acá. No sé si alguien quisiera describir alguno de ellos y probablemente pensar a quiénes o en dónde representan o a qué electorado representarían en todo caso, ¿no? Dale, Carlos. Bueno, iniciemos por el del centro. ¿Ese es el nuevo logo de Alianza para el Progreso? Ese logo, bueno, siempre ha sido ese logo de Alianza para el Progreso, creo. Por eso, siempre, ese es el logo de Alianza para el Progreso. Sí, claro, Sorry si no me entendió bien. sí. Y bueno, en realidad, am, cosas aparte sobre el mal manejo y el cortoplacismo, han logrado mantener una presencia dura en el norte, peleársela al APRA y representar, y sin tener una ideología tan marcada como otros partidos, precisamente por no serlo, han logrado mantenerse constantes en ese lugar, constantes en el norte, y mantener una representación importante en el mismo Congreso de la República durante un buen tiempo. Ahora, tomando en cuenta la lectura de Zabaleta, yo diría que es porque, no porque fueran un partido programático en el sentido de tener capital administrativo e ideacional, sino porque tenían un fuerte capital administrativo en la forma del dinero que César Acuña puede entregar. Bueno, que el partido puede obtener de su mayor aportante. Ya, Universidad. más manera de plantearlo. Ujú. Y esto les permitía atraer a importantes independientes a gente elegible que atraían de por sí más votos en general. Um, Eso me hace recordar que, por ejemplo, para las elecciones del 2016 tenían en su lista, vale, para las elecciones del 2020 tenían en su lista a alguien con un apellido, a alguien más o menos conocido como Chejade, de número uno, que para bien o para mal sabíamos más o menos quién era. O para las elecciones del 2016, creo que trataron de quedarse con una de las que había sido vicepresidenta de Humala, y también pusieron en su lista a este famoso general que luego tuvo que huir descaradamente. Ah, Y Donaire, sí, el de la gasolina. sí, exactamente. Pero fuera de eso, era un general algo conocido. Sí. Fuera de todo lo demás que fuera, y fuera de cómo como político no se hizo reconocer tampoco, aparte de luego tener que ser investigado, al final no sé en qué quedó eso. Aparte de todo lo que tuvieron que hacerle, le ha tenido esa habilidad para unir a gente que traiga votos, una de las cosas que señala Zabaleta, y eso es gracias, en mi opinión, a un capital administrativo importante, que le permite hacer que los políticos lo escojan a ellos y se queden con ellos porque sus recursos administrativos les funcionan. Gracias, Carlos. Vamos a hablar más de Alianza para el Progreso, porque es uno de los casos precisamente de los que habla Mauricio en su texto, como uno de los casos medianamente exitosos de formación organizativa partidaria, ¿no? Pero, tal cual como dices, principalmente asentado en el capital administrativo. Como capital ideacional no hay más fondo que el famoso eslogan que dice, son dos eslogans que yo identifico de APP como los que podrían ser su capital ideacional. 6% del presupuesto nacional en educación del PBI y justicia social con inversión. No sé realmente qué significa, pero bueno.
eso lo podemos seguir conversando. Gracias, Carlos. Le doy la palabra a ver, espérense un momento. No sé si levantó primero la mano. A ver, déjenme un momento que justo tengo problemas para poder ver quiénes están levantando la mano. Carla y luego Álvaro. Ya, yo quería hacer... Ay, perdón, ¿se me oye? Sí, te oímos. Ya, quería sentar el punto sobre los logos en sí que estás mostrando ahora, porque, bueno, ya entrando una concepción más marketera del asunto, si se quiere, un logo al final es un símbolo, ¿no? Es parte de una marca que se intenta vender en el mundo empresarial, ¿no? Pero si esto lo aplicamos en el análisis político, también este logo partidario es un símbolo que permite no solo identificar el partido, sino también acercarlo a la comunidad, a la gente. Por eso se me hace curioso. El primero es clarito, ¿no? Resalta la familia. Y encima pone un papá, una mamá y una hija. O sea, como la familia tradicional, eh, de a dos, y amarillo de fondo. El segundo, Apu, no sé, me suena a los apus, ¿no? Que hay en los Andes, y encima es una pelota, entonces es como que relacionar a los apus con el fútbol, Sí. y la pelota no solo es como con manchas negras, como usualmente es, sino es manchas rojas, entonces siento que tal vez hay una ideología un poco radical, no sé, un movimiento de izquierda. La verdad no conozco todos los partidos, ya, pero por sus logos estoy tratando de analizar por dónde van. El logo de Alianza para el Progreso, si bien es como la A, que es como alianza, la inicial de su partido, claramente también es la inicial de la figura del partido, que es Acuña. Entonces, se nota ahí claramente el sesgo personalista, si se quiere, de la organización. Con respecto al cuarto, que es una B, no me acuerdo, pero eso sí lo he visto en varios carteles de Lima, me parece que, o sea, estuvo postulándose para la alcaldía, no me acuerdo quién, pero, o sea, por la B, no sé, me imagino que es como de victoria, de triunfo, algo así. Y como la B está termina en punta, siento que también puede ser un check, entonces es como que haces las cosas bien, Positivo, correctamente. ¿no? Claro. Claro. Y también es rojo, entonces, y sobre un fondo un poco amarillo, pero tirando para anaranjado. Entonces también es como un tipo de cambio. Y el último que presentas, eso sí me ha descuadrado porque no conozco, siento que es como de esos cuernos que se usan para la música o para hacer un llamado a alguien, tal vez va por ahí y dice aquí, entonces tal vez como que aquí está la solución, o con esto que hacemos al llamado al pueblo, no sé, que se reúna, algo así. am, Aquí puede ocurrir un cambio porque también es como un poco rojo. Ujú. Siento que va por ahí. Y como te digo, todo este análisis sin realmente conocer, bueno, lo único que conozco es APP, ¿no? Ujú. Y la ve que por ahí la vi una vez, pero de ahí se me hace bastante curioso cómo estos logos pueden como formar una idea del partido que hay detrás, o del intento de partido, si se quiere, porque de repente no es como algo consolidado realmente. Bacán, Carla. Ha sido muy interesante escucharte porque creo que sin ser necesariamente probablemente el momento, no el momento, pero la naturaleza de los textos, has dicho cosas que van a ser muy importantes de poder rescatar en un momento más, ¿no? Lo que intentan representar estos logos para poder apelar, digamos, a los votos a la hora de las elecciones. Va a ser muy importante. Yo les voy a comentar algo sobre cada uno de estos logos, pero quiero escucharlos también. Muchas gracias por la participación. Le doy la palabra ahora a Álvaro. Sí, Francisco, como dijo Carlos y Carla, el logo más famoso, más conocido de estos cinco es Alianza para el Progreso. La familia, que creo que es un movimiento provincial, si no me equivoco, usualmente lo he visto cuando iba a Guaral, más o menos por ahí lo he Claro. visto.
APU y aquí, eso sí, no los he visto. Y el otro, Unión por el Perú, que, bueno, para mí es el ejemplo perfecto de lo que se define como vientre alquilero. Porque Unión por el Perú, recordemos que fue fundado por Pérez de Cuéllar en 95, si no me equivoco, para competir contra Fujimori. Y, Perfecto. y en 20 años, o 25 años, se ha convertido de un partido de alguien famoso, honesto como Pérez de Cuéllar, a el partido que fomenta la candidatura de Antauro, que es un golpista que está encerrado en la cárcel por matar a 4 policías en 2005 y querer derrocar a Toledo. Que Claro, Toledo también puede ser corrupto, todo lo que se quiera, pero finalmente es un presidente constitucional, elegido constitucionalmente y claro. democráticamente. Y lo quería derrocar. Creo que también estuvo Isaac Humala y Ollanta Humala, creo que también estuvo en un momento antes de fundar su nuevo partido. Pero eso demuestra un poquito lo que mencionan los autores, ¿no? De estas faltas de altades partidarias y esta como que transformación de los partidos al personalismo. La Acuña no es un único ejemplo, también tenemos de Fuerza Popular, la K de Keiko, que también puede ser de Kenji, se están peleando los dos hermanos, Bueno, PPK de Kuczynski, también el, bueno, creo que en un momento el Partido Nacionalista, que se llamaba en ese momento, no me acuerdo, no ganaba Perú, creo que era con la O de Ollanta, o si no, la olla de Ollanta. Entonces ahí se ve, ¿no? Que actualmente, como mencionan los autores Zabaleta y Rompone, los partidos actualmente ya no responden a las masas como era anteriormente, sino responden más que nada a personalidades ahora. Y justamente por eso es que, bueno, por eso es que es mucho más fácil. No, no te controlo que se lo no, pero o sea, es mucho más fácil como que romper esas lealtades, porque al partido ser leal a una persona y no a la gente, entonces es mucho más fácil que estas personas terminen en actos de corrupción, como hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Ollanta Humala, que está investigado, Keiko también, PPK también, porque al final esos partidos no son finalmente, como era antes, escuelas de política, ¿no? Esos partidos simplemente como una plataforma que permiten a los líderes subir a la presidencia, porque muchos partidos, o sea, por más que el protocolo diga que tienen elecciones internas, finalmente no es, porque, por ejemplo, el APRA, como estaba Alan García, era candidato único, Acuña también es candidato único de APP, Keiko, candidata única en selección interna de Fuerza Popular, entonces estos, bueno, no me puedo llamar partido, ¿no? Estas organizaciones, finalmente lo que buscan es, más que competir por unas ideas, hasta la izquierda también pone Manuel, estos grupos, en lugar de agrupar gente con ideas conjuntas, lo único que están haciendo intencionalmente, que es lo peor, es elevar a una determinada persona. O sea, ya no hay partidos, ahora hay personalismos, que es un poquito lo que dijeron, ¿no? También. Pues, o sea, ya no importa tanto la gente, sino importa quién es el candidato, el líder, porque ese líder es el que sostiene el partido. Eso es. bacán, Álvaro. Creo que has tocado un tema que también habíamos conversado al inicio del semestre, ¿no? Y era un tema que lo trataba, si mal no recuerdo, en su texto Alberto Vergara, sobre las maneras que podíamos explicar por qué es que el Fujimorato duró 10, 11 años aproximadamente, ¿no? Y uno de los argumentos que señalaba Vergara era lo que argumentaba, me parece que era Murakami, si mal no recuerdo, sobre esta cultura política caudillista que tenemos en el Perú, ¿no? Y que más bien Fujimori había un poco completado el molde caudillista que tenemos tradicionalmente en el Perú, probablemente desde inicios de la República y que seguramente tiene raíces en la época colonial, ¿no? Entonces los grandes líderes militares que se peleaban entre sí, gobernaban por días y las constituciones duraban semanas durante el siglo XIX, siguen teniendo una vital relevancia en la escena política o en la manera en la que se maneja el sistema político en el Perú, ¿no?
Y creo que es algo que aún nos caracteriza, ¿no? Y precisamente estas fachadas, que son básicamente estos logos, que ahora voy a pasar a comentar brevemente, siempre están liderados por figuras que tienen cierta relevancia, que son bastante conocidos, que tienen fama, ¿no? Y que más bien son los que van a aglomerar y van a aglutinar probablemente votantes o seguidores. Y una vez que ese liderazgo va de capa caída, probablemente la organización también va de capa caída, ¿no? Por ejemplo, en el caso del logo La Familia, es el logo del Movimiento Regional para el Desarrollo Unificado Concertado, o algo así se llama, Concertación para el Desarrollo Regional La Familia, que precisamente, como bien dice Álvaro, tenía, no sé si sigue existiendo, pero tenía representación para las elecciones de Lima provincias, ¿no? Por eso es que la veía cuando iba a Huaral, por ejemplo. Eh, Pensemos qué líder político podría ser el que está detrás de esto, o qué votantes, o qué tipo de votantes están detrás de esto. En realidad, no mucho. Si mal no recuerdo, quien fue electo presidente regional, o bueno, gobernador regional por este logo, por esta fachada, fue Nelson Chuy, si no me equivoco, que fue severamente cuestionado por actos de corrupción y que en primera vuelta alcanzó cuando ganó, me parece que fue en el 2010, en primera vuelta no llegó ni al 18, 19%, ¿no? En una característica fragmentación de los votos a nivel subnacional. Pensemos, por ejemplo, también en APU, que es el Movimiento Regional del Acuerdo Popular Unificado, y ahí lo que señalaba Carla era bastante interesante, ¿no? Este movimiento regional principalmente ha estado compuesto por cuadros que se formaron y se socializaron políticamente en movimientos de izquierda durante décadas pasadas, ¿no? Principalmente 70s u 80s. Y bien importante el color rojo, ¿no? Demuestra una cierta idea probablemente radical o fuerte, probablemente, ¿no? ¿Y por qué una pelota? ¿Por qué eligieron una pelota? Eh, no recuerdo si lo he leído en algún texto o con algún politólogo, lo he conversado también, alguien que me parece que era un amigo que trabajaba en el Jurado Nacional de Elecciones, y decía que eligieron la pelota como logo porque las elecciones regionales y municipales siempre caen en el año en el que hay mundial. Pensemos en el 2014, en el 2018 y 2022. Entonces dijeron, si es que hay mundial, siempre que va a haber elecciones regionales y municipales, pongamos la pelota de fútbol. Finalmente, la gente va a estar pensando bastante en fútbol en ese momento y hagámoslo, ¿no? Eso demuestra mucho de la manera en la que buscan aproximarse los partidos, las organizaciones y sus líderes a la población, ¿no? No necesariamente con ideas, sino con otros atajos que puedan tener relación con lo que en ese momento está sucediendo, ¿no? El logo de aquí, que es un movimiento regional también, que tenía relevancia en Puno, si mal no recuerdo, también ganó alguna elección regional. Bueno, es un pututu, eso, ¿no? Que es un elemento tradicional de los Andes. Y un poco tiene esta lógica que creo que bien señalaba Carla, ¿no? De llamar a la población a un lugar, digamos, concentrarla, unificarla en un proyecto conjunto. Más allá de lo que significa el proyecto conjunto, eso es lo que en líneas generales representa. Sigamos pensando en qué cosas representan exactamente estos logos, ¿no? Creo que con Alianza para el Progreso también es bastante claro y seguramente lo vamos a conversar ahora. Y bueno, lo que nos comentaba Álvaro sobre el logo de Unión por el Perú, ¿no? Un partido que fue creado por Pérez de Cuéllar, nuestro diplomático que fue secretario general de la ONU, junto con el que ahora es congresista también por Unión por el Perú, José Antonio Vega, que es el que se alió con Antauro Humala para las últimas elecciones congresales, ¿no? Y que también tenía al parecer un acuerdo político con Alarcón, que también formó parte de la candidatura para el Congreso y que finalmente fue electo por Arequipa. Entonces pensemos en cómo es que esta suerte de partido, Unión por el Perú fue también quien llevó a la candidatura del 2006 a Ollanta Humala, con la Ollita, ¿no?
Luego ya en el 2011 a través del Partido Nacionalista y una serie de otras organizaciones que formaron la Alianza Electoral Gana Perú. Pero pensemos en cómo ha cambiado desde el 95 que fue creado Unión por el Perú y lo que ahora es, ¿no? Y la gran ausencia de lo que vamos a determinar como capital ideacional. Bueno, vamos a pasar a un resumen, ¿no? De lo que señala Graupone sobre la forma en la que se organiza la política en el Perú, ¿no? Y partamos de que somos una democracia sin partidos. Casi hemos dejado de ser una democracia, probablemente en las últimas semanas, tras una vacancia bastante cuestionada y una concentración y una intención muy fuerte o muy brusca de querer concentrar poder y ejercer fuerza sobre la población, violentando de todos modos derechos humanos, ¿no? Como lo hemos podido ver en las últimas semanas. Graupone es un poco sarcástico a la hora de caracterizar a la forma en la que se hace política o cómo se organiza la política en el Perú. Él va a hablar de ventajas, ¿no? De una serie, como en tono prácticamente sarcástico, ¿no? Dice que en una democracia sin partidos hay ventajas para ciertos actores en específico. En realidad no son ventajas, porque no van a representar necesariamente a las mayorías o a los distintos sectores que componen la sociedad o el electorado, sino más bien van a representar a sus propios intereses, ¿no? Y es lo que podemos considerar que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Las distintas bancadas y los distintos líderes de las bancadas en el Congreso jalando agua para su molino y poniendo en riesgo la estabilidad del país en una situación bastante dramática como la que estamos de emergencia sanitaria por una pandemia, de la consecuente crisis económica que ha sucedido y a la crisis política que viene rengueando hace bastantes años, ¿no? Entonces, sin partidos que pongan oposición en general, existe una mayor discrecionalidad y margen de acción del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto también puede ser del otro modo, ¿no? Y creo que eso es lo que finalmente provoca la caída de Martín Vizcarra, el hecho de no tener una bancada que pueda hacer de dique en el Congreso frente a las otras bancadas, finalmente lo deja desprotegido y termina pasando lo que ha venido pasando, ¿no? Bien importante va a ser pensar en esta difuminación de lo público y lo privado en los gobiernos locales, allí donde probablemente no llegan con exactitud los medios de comunicación, el resaltador de panorama no va a llegar a saber qué está pasando en una municipalidad distrital. Entonces hay mayores márgenes ante la ausencia de partidos, ante la ausencia de rendición de cuentas, de que un empresario puede ser alcalde y al mismo tiempo también le va a dar la obra a su propia empresa y finalmente termina siendo juez y parte. Y eso es tranquilamente un delito, ¿no? de corrupción. Entonces esas cosas pueden suceder porque no hay actores que representen y canalicen demandas o acciones de fiscalización o representación. Las demandas particularistas entran al Estado, ¿no? Pensemos en los lobbies, por ejemplo, que han entrado durante los últimos años con bastante presión a oficinas o entidades específicas para poder moldear eh, algunas políticas o algunas decisiones que beneficien a ciertos sectores, ¿no? Ha sido bastante relevante, por ejemplo, las constantes denuncias de lobby, por ejemplo, de algunos estudios de abogados que han representado, por ejemplo, a Odebrecht o alguna otra empresa de construcción que ha estado implicada en la Bayato, o a otros gremios de producción, como podrían ser el sector pesquero, el sector minero o energético en general, ¿no? Eso es posible ante la inexistencia de partidos políticos. Las élites se camuflan como ciudadanos y eso a mí me parece bien interesante. Pensemos en cómo es que la CONFIEP siempre saca sus comunicados llamando a la calma y a la estabilidad macroeconómica y poniendo ciertos acentos o ciertos énfasis en ciertos aspectos cuando le convienen, ¿no? Y ahí un poco lo que la CONFIEP hace tranquilamente es que se camuflan como un grupo de ciudadanos que están muy preocupados por el desarrollo económico, pero que dentro de esa preocupación también existen algunos intereses subterráneos que son propios y que no necesariamente responden a lo que por ejemplo, una clase trabajadora, una clase popular quiere para el país, ¿no? Eso me parece bien interesante que propone Graupone. Las protestas y los movimientos sociales se configuran como veto players, es decir,
a partir de una protesta, un movimiento social, toda una acción del Estado, del sector público, puede ser tranquilamente desterrado, ¿no? O complicado por completo. Lo que hemos visto en los últimos días es bastante revelador de eso, ¿no? Ante la inexistencia de partidos políticos que canalicen y que lleguen a negociar una salida, o que en primer momento hayan podido evitar el riesgo en el que estuvimos cuando es vacado Martín Vizcarra y asume Manuel Merino. Finalmente en lo que terminó deviniendo es que era la calle quien iba a determinar los límites de este nuevo gobierno que duró 5 días, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en la relevancia que han tenido algunos movimientos sociales o protestas en algunos otros ámbitos del país, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Tía María y el enfriamiento que le puso el gobierno de Vizcarra al caso de este proyecto minero, ¿no? Sin operadores políticos, sin partidos que puedan conectar a la población de Islay con el gobierno regional de Arequipa y el gobierno nacional y puedan llegar a temas conjuntos, lo que finalmente terminó decidiendo el gobierno nacional es, bueno, que se encargue de eso el próximo gobierno, ¿no? Y un poco el caso de Tía María está en la congeladora, seguramente que a partir de julio del 2021 volverá a la agenda y así sucederá hasta que no se lleguen a acuerdos o a canalizaciones a través de los partidos. Ahora, hay un punto muy importante que quiero señalar acá y es que podría estar interpretando, se podría estar interpretando que lo que necesitamos exactamente son partidos, ¿no? O los partidos tradicionalmente como los conocemos. Probablemente no, pero algún tipo de organización, algún tipo de aglutinamiento, de aglomeración de intereses, de demandas y de canalización de estas necesitamos. Probablemente no un modelo clásico de partido, pero algún tipo de organización que permita organizar y que sea legítimo para la población, ¿no? Si no, estas cuestiones suceden. Finalmente, tenemos también el tema de que los técnicos tienen una amplia capacidad de acción, ¿no? Lo que podemos denominar que ha sucedido a partir de los 90 como la importancia y el poder que tienen los tecnócratas, ¿no? Sin posiciones firmes de los partidos, los técnicos pueden avanzar por sí solos en distintas políticas que pueden tener bastante sustento técnico, pero no necesariamente tienen legitimidad política o social, ¿no? Ahí les añado una frase que señala Grompone, ¿no? Y que dice que la política en el Perú suena como las orquestas de jazz de vanguardia de los 40, en las que los ejecutantes improvisan, se separan y se juntan en sus ritmos, y al final el piano y el contrabajo retornan a la melodía original, que en realidad nunca dejó de escucharse, y los músicos y oyentes descansamos. En verdad, es un desorden lo que hay, ¿no? Un poco eso es lo que buscamos. Muy importante, me parece igual señalar la importancia que tiene pensar en todas estas cuestiones de representación política, no solamente en el ámbito nacional, porque precisamente en este contexto es lo que más está en agenda, porque tenemos elecciones generales en el 2021 y lo que ha venido sucediendo en el Parlamento y en el Ejecutivo, pero creo que sí es importante poner el énfasis de pensar en estas cuestiones de representación y de organizaciones políticas en un primer momento a nivel subnacional. Creo que nos falta muchísimo por saber sobre cómo es que se organizan las elecciones o las organizaciones cada 4 años en el Perú. Principalmente el texto de Mauricio Zabaleta es un gran aporte para cumplir ese vacío, ¿no? Acá me parece bien importante señalar que la ciencia política, en su sentido más amplio y panorámico, nació como una ciencia que se encarga de analizar lo subnacional, ¿no? La política de las ciudades, desde la antigua Grecia, ¿no? Y más bien es algo que no deberíamos perder de vista, ¿no? Ahí les detallo un texto muy interesante que luego podría compartir también sobre la importancia que tiene la investigación subnacional en la política comparada. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quisiera señalar o añadir para poder continuar brevemente con esta parte. Bueno, voy avanzando. En primer lugar, hay que considerar un aspecto teórico muy importante, ¿no? Y este aspecto teórico busca responder
cómo es que se forman los partidos políticos, para poder entender cómo son primeramente en el Perú, ¿no? En primer lugar, hay que partir de la pregunta de que los partidos son un mecanismo sobre los cuales, o a partir de los cuales, los políticos buscan vencer los problemas que suceden dentro de una democracia. ¿Cuál es el principal? Si uno es político y participa activamente en una democracia, lo que va a buscar hacer es ganar la elección, ¿no? Y allí hay principalmente dos aspectos que se van a considerar para poder ganar la elección, para poder acceder al poder, más allá de si se representan o no. Lo ideal es que representen, ¿no? Y eso más bien va a hablar de la sostenibilidad que puede tener temporalmente una construcción partidaria. Pero en general lo que busca un político es poder acceder al cargo de poder. En ese sentido se forman los partidos, ¿no? Pero para que se formen se necesitan dos capitales, o sea, es decir, dos insumos esenciales para que éste pueda, primero, crearse, existir y luego sostenerse. Está el capital ideacional, es decir, el conjunto de ideas, plataforma programática, ideología, pensamiento político en general, que le va a dar un sentido y un gancho con la población, con el electorado. Y finalmente también está el capital administrativo, ¿no? No solamente de ideas va a vivir el ser humano, sino que también necesita tener un trade-off o algo a cambio, ¿no? Probablemente va a ser utilizado algún tipo de prebenda, por ejemplo, o la promesa de incluirlos en alguna institución en el caso se llegue al poder. El clientelismo también es una suerte de expresión del uso del capital administrativo, o en general el apoyo que puede recibir un candidato local del Partido Nacional para poder desarrollar la campaña, ¿no? En general, todo tipo de provisión de materiales, ¿no? De dinero o de elementos materiales para poder llevar a cabo una campaña y poder llegar a más población y a más electorado. En ese sentido, el capital administrativo puede ser utilizado para construir proyectos independientes es decir, proyectos que no consideren necesariamente un capital ideacional fuerte, sino que estén principalmente concentrados y asentados en la personalidad o en el caudillo, ¿no? Como creo que hemos visto regularmente en el caso del Perú. En ese sentido, tenemos cuatro principales tipos de partidos a partir del cruce de los capitales ideacionales y administrativos, ¿no? Un partido ideal, por así decirlo, va a ser un partido que cuenta con un capital ideacional y administrativo muy alto, como lo podría ser un partido programático. Si pensamos en Perú, probablemente un partido programático puede haber sido el APRA en los 80s, ¿no? Tenían acceso a capitales administrativos, totalmente de acuerdo que seguramente a través de mecanismos de corrupción, pero finalmente lo tenían y podían asegurar vínculos estables con sus bases, y también tenían capital ideacional bastante importante, ¿no? Un giro a la izquierda muy fuerte a partir del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pensemos también en los partidos clientelistas, que son los que tienen un alto capital administrativo, pero bajos capitales ideacionales. Y ahí creería que principalmente estaría Alianza para el Progreso, tal como lo conocemos hoy en día. Por otro lado, podemos tener partidos ideacionales, ¿no? Partidos que son muy potentes, probablemente en términos de ideas, pero que no tienen mucho que ofrecer a nivel material a los miembros, a los militantes o a los votantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos pensar en una de las múltiples divisiones que tiene la izquierda, ¿no? Podría ser, por ejemplo, Patria Roja. Finalmente, podemos tener también partidos menores, como, es decir, caracterizados por bajos capitales administrativos e ideacionales, y ahí probablemente podríamos considerar a la gran mayoría de pequeñas organizaciones políticas o movimientos regionales que participan de manera regular en elecciones regionales y municipales. Muy importante decir es que esta teoría de los capitales políticos de los capitales políticos que pueden ser ideacionales y administrativos están principalmente desarrollados por estos tres autores, Aldrich, Hirschfeld y Hale principalmente. El texto de Hale es bastante interesante, pone a prueba esta teoría en la forma de explicar cómo es que se desarrolla la política en Rusia luego de la caída del régimen soviético, ¿no? Y básicamente lo que encuentra es que
las organizaciones con mayores capitales administrativos, como un símil en lo que existe en Perú, son los que tienen en general mayores posibilidades de poder acceder al poder. En ese sentido, lo que hace Mauricio Zavaleta es baja tierra, por así decirlo, esta teoría para poder explicar cómo es que se desarrolla la formación partidaria o el desarrollo partidario en el Perú, ¿no? Entonces propone una mirada microfundacional, es decir, desde los puntos más mínimos sobre los cuales vamos a considerar o vamos a tener en cuenta cómo se forma un partido. Para poder formar un partido, Mauricio señala que hay que tener capacidades e incentivos, ¿no? Las capacidades son principalmente los capitales administrativos e ideacionales, pero también hay otros incentivos que es lo que principalmente agrega Mauricio a esta teoría para poder explicar cómo es que se desarrolla la formación partidaria en el Perú, principalmente a nivel subnacional. A lo que un poco llega es que los capitales no son suficientes para el caso peruano para poder explicar por qué es que Alianza para el Progreso es más exitoso o por qué un movimiento regional no logra éxito sostenible en alguna región o en algún departamento del país. Y ahí lo que dice es que no solamente es importante los capitales, sino también qué incentivos tienen para poder emplear estos capitales de una u otra forma, ¿no? Principalmente los incentivos son exógenos, es decir, que no dependen directamente del partido, de la organización, sino que van a depender de los otros actores con los que se enfrentan o de la naturaleza misma del contexto en el que se desarrolla. Va a ser muy importante el acceso a los electores y cuál es la oposición a vencer. Y ahí en ese punto, Mauricio Zavaleta señala que en el caso de Alianza para el Progreso, fue muy importante el capital administrativo, sí, pero para poder desarrollar cierta estructura organizativa que le permita, por ejemplo, perdón, esto es el caso de Alianza para el Progreso es para la oposición a vencer, que le permita vencer eh, a Lapra en la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin ese incentivo, probablemente Acuña no hubiese decidido realizar ninguna formación partidaria, ningún desarrollo probablemente de bases, principalmente a través del clientelismo, sí, pensemos en las becas o en el apoyo que da a los clubes de madres o a lo que vienen a ser los comités de vasos de leche, principalmente en la libertad, ¿no? Tenía que tener un incentivo para usar esos capitales que le puedan permitir formar un partido que pueda ser sostenible en el tiempo. Por otro lado, tenemos el caso de Nueva Amazonía, que hoy en día ya no pinta nada en San Martín, pero que en su momento y bajo el liderazgo de César Villanueva, tuvieron como incentivo el difícil acceso geográfico a los electores del departamento de San Martín, ¿no? Y que por eso utilizaron los pocos capitales administrativos que tenían, pero también un fuerte capital ideacional para aglutinar votos y poder tener 2 gestiones regionales consecutivas, ¿no? En el caso de San Martín. Pensemos, por ejemplo, que la población de San Martín está principalmente asentada en Moyobamba y San Martín, en Tarapoto, perdón, pero que también era importante poder vincular otros centros urbanos o polos de desarrollo que están en constante crecimiento desde hace unos años. Pensemos en Rioja, pensemos en Tocache o en Juanjuí, que también son puntos importantes sobre los cuales había que pensar en desarrollar cierta capacidad organizativa porque el acceso es difícil, ¿no? Demora mucho ir de Tarapoto a Juanjuí, por ejemplo, o a Tocache, por poner un ejemplo. Entonces había que articular, digamos, la propuesta política a través de una organización. Eso principalmente, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, algún comentario, si es que algo no ha quedado claro de la propuesta un poco teórica de lo que ha señalado Mauricio Zavaleta en su texto. Bueno, perfecto. Voy a avanzar considerando que estaría más claro. Acá habría que pensar, ¿no? Cómo es que esto nos puede ayudar en general para poder analizar a los partidos políticos que hoy en día tenemos y que probablemente no se vayan a desarrollar más allá de las narices de la elección del 2021, ¿no?
Una de las conclusiones a las que llega también Mauricio en este punto sobre su texto es que generalmente los movimientos regionales, las distintas organizaciones políticas, van a juntar capital administrativo de manera muy puntual cada vez que hay elección, y luego, como no hay capitales ideacionales, porque probablemente no cuentan con incentivos para poder desarrollarlos, poder desarrollar una sostenibilidad de los capitales administrativos o de los capitales ideacionales, se van a desprender, desperdigar y separar luego de la elección. Y es por eso es que Mauricio caracteriza como coaliciones de independientes a todas a las organizaciones políticas que en general predominan en la escena política subnacional, también probablemente a nivel nacional, ¿no? Pensemos en este cambalache que podríamos decir que es Unión por el Perú, en donde se ha juntado perro, pericote y gato, ¿no? Y que se juntaron para aglutinar capitales administrativos bajo una misma marca partidaria, bajo algún tipo de liderazgo, y luego se han ido un poco por su lado, ¿no? Creería que también podríamos ya estar considerando como una coalición de independientes a Acción Popular y las múltiples facciones que tienen, que se van separando y se van peleando entre sí, y que lo único que los unió es la relativa posición positiva que tiene la Lampa, ¿no? Ha sido, dentro de todo este contexto de fragmentación, muy relevante el poder que tiene la imagen de Fernando Belaúnde como este presidente que nunca robó y que fue siempre honesto y que fue, personalmente me parece que existe como un aura de enaltecer a Fernando Belaúnde como un ser mágico que nunca robó, ¿no? Y que eso de alguna manera le ha brindado cierto posicionamiento a Acción Popular, pero si vemos los capitales ideacionales o las posturas o plataformas programáticas que hoy en día caracterizan a las distintas fracciones de Acción Popular, no tenemos nada concreto, ¿no? Y probablemente no le augura ninguna cuestión de sostenibilidad, probablemente, ¿no? Entonces esto me parece que es bien interesante para poder pensar en general a la forma en la que se organizan los partidos, las organizaciones políticas en el Perú, ¿no? En general vamos a hablar de que no hay partidos y que más bien existen estas juntas, ¿no? Estos agrupamientos cada vez que hay elecciones y luego se separan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en lo que está sosteniendo la candidatura de George Forsyth, ¿no? Forsyth, ya ni me sale ya me acomodé incluso a la manera en la que él quiere posicionarse en el electorado, ¿no? Esta conjunción de la inscripción de lo que antes era el partido de Humberto Lay, en la que se está presentando a George Forsyth, que no es ni político y mucho menos tiene un vínculo con los evangélicos, y en donde se están juntando algunos elementos liberales o progresistas, como también podría ser Jorge Nieto, o incluso su candidata a la vicepresidencia, Patricia Arévalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensemos también cómo es que se están juntando de manera súper momentánea y aterrizada y puntual para la elección. Imaginemos qué podría pasar si en junio termina siendo electo George Forsyth. ¿Qué podría pasar? Ahí les dejo un poco abierta la pregunta, ¿no? Carla quería participar. Dale. Sí, yo tengo una pregunta, o sea, bueno, quedó claro en el texto de Grompone que efectivamente los partidos políticos, como se conocen tradicionalmente, están súper debilitados, incluso hasta desapareciendo, pero lo que me pareció interesante es de que de esto se aprovechan ciertas personas o ciertos grupos. Y en ese sentido, lo que tú mencionabas sobre el capital ideológico y el capital administrativo, que también lo menciona Grompone en su texto, en todo caso, está siendo apropiado por estos grupos, porque, o sea, yo entendí el texto así, ¿no? Que estos grupos, que al no tener el monopolio los partidos políticos de estos capitales, entonces estos grupos como los tienen a su favor. En ese sentido, por ejemplo, los empresarios tienen el capital administrativo, el dinero, ¿no? Para realizar campañas, para entrar al gobierno. En
capital educativo también, en el sentido de que pueden entrar en las organizaciones públicas, una capa tecnocrática tal vez, si se quiere. Es más o menos por ahí, porque yo siento que yo lo entendía así. Sí, o sea, creo que es bien importante lo que dices porque, a ver, como para poder esclarecerlo un poco, ¿no? Lo que creería que no se estaría sosteniendo necesariamente es que los empresarios deban quedar fuera de la política, sino más bien cómo se organizan las propuestas políticas en las que pueden participar empresarios o cualquier otro tipo de actor, ¿no? Más bien, ante la inexistencia de los partidos y ante la falta de acceso a capitales administrativos, pensemos, por ejemplo, en que es recién hace poco tiempo que las organizaciones políticas en el Perú reciben financiamiento público, es que distintos actores, partidos, organizaciones, están un tanto supeditados o han estado supeditados por lo general a los intereses que representan las fuentes de financiamiento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el desembolso que le hace Dionisio Romero a Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori no tenía ninguna fuente imparcial, por así decirlo, de financiamiento y tiene que recibir dinero para poder sostener la campaña, que sostener una campaña es sumamente oneroso en el país, de un actor privado, ¿no? Entonces, en general, creo que la diferencia está en, más allá de quién participa o no, en cómo es que se organizan para poder mantener a raya, digamos, el poder de un actor en específico para que más bien pueda prevalecer un interés colectivo o por lo menos que exista la idea o una plataforma, un grupo de ideas que puedan aglomerar a un colectivo y que no solamente dependa de lo que quiera un grupo determinado empresarial, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí sería un poco la respuesta. No sé si queda más claro ahí, Carla. Sí, sí, gracias. Bacán. Perfecto. No sé si alguien más quisiera, eh, no sé, les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? Imaginemos un eventual gobierno de George Forsyth en el 2021 hacia el 2026. ¿Qué podría pasar en sus primeros 6 meses de gobierno, pensando en que lo que lo estaría llevando a la presidencia sería una coalición de independientes, ¿no? Existe un grupo de ideas que estarían sosteniendo la candidatura y un posible gobierno de Forsyth. ¿Qué ideas está defendiendo específicamente Forsyth y qué estaría representando para su electorado este candidato? Lo dejo un poco abierto porque sí podría ser interesante de pensar a la luz de estos conceptos que se han venido comentando. Sí, Carlos, dale. Es decir, mi instinto me dice que mira lo que le ocurrió a Peruanos por el Cambio, quiero decir, ¿cómo se llaman ahora? Contigo, a lo que le pasó contigo, y que vea eso y diga, eso es lo que le va a ocurrir al partido de Fuerza y que es Restauración Nacional, ya no se llama así, ¿verdad? También le cambiaron de nombre ahora Victoria que Nacional se llama ahora. Victoria Nacional. Gracias por el dato, profe. No creo que me lo acuerde, pero gracias por él. En fin, lo que le ocurrió al partido de PPK, pero creo que Forsyth tendría una ventaja inicial si es que ganara la presidencia, y es que, no sé si esto es algún secreto, pero estamos en un punto muy bajo económicamente ahorita. Probablemente sigamos en caída libre un par de meses más antes de realmente poder iniciar a subir con fuerza. O bueno, si no en caída libre, en una estabilización de nuestro mal estado y vamos a iniciar a subir con fuerza porque eventualmente uno cae tan profundo que solo le queda subir. Exacto. Y eso le podría dar una ventaja a Forza. Y si la cosa está tan mal, que llega él y tiene una popularidad masiva, no diría una popularidad vizcarrista porque vale, Vizcarra tenía una ventaja de un choque permanente con un Congreso no muy legítimo, no, bueno, legítimo hasta cierto punto, no muy apoyado, pero yo diría que podría tener la suerte de que eso le dé una popularidad quizá inmerecida, quizá no, que podría mantener al partido unido, a la coalición de independientes, claro está, unido por la promesa de futuro apoyo en futuras campañas para estos sujetos. En ese sentido, puede que no tenga un capital político en el sentido de ideacional o político en otro sentido, pero yo creo que sí tiene un atractivo que es el poder darles una reputación positiva, aun si no justamente ganada. Interesante, Carlos. Me parece una postura interesante, pero yo te hago una pregunta, a ver cómo lo podríamos seguir discutiendo. O
sea, ahí tú hablas de un elemento económico que podría aglutinar tranquilamente, probablemente pensando en la continuación de un piloto automático, de la profundización o del regreso de inversiones, por ejemplo, ¿no? Que podría pensarse ahí. Pero pensemos que las cuestiones públicas en general siempre están entrelazadas e interrelacionadas. Entonces, ¿cómo podría reaccionar esta coalición de independientes con una gran diversidad de posturas probablemente y de intereses particulares sobre, por ejemplo, me pongo a pensar en la importancia que puede tener, no sé, invertir más en minería y cómo es que eso podría repercutir a nivel de la población o de comunidades o de población rural? Creo que ahí podría ser, si bien es cierto, tiene un importante capital político, no sé si ideacional precisamente, pero algún elemento de ese estilo, al mismo tiempo también podría socavar otro aspecto de esa posibilidad de capital ideacional y también socavarlo mismamente y minarlo desde adentro, ¿no? Entonces, sin posturas previamente claras y sobre las cuales estén totalmente convencidos, probablemente lo que podría unirlos al mismo tiempo los puede separar, ¿no? Sin preceptos, sin un desarrollo claro o una socialización política clara sobre, no sé, 10 puntos claves sobre cómo posicionarse a ciertos aspectos, ¿no? Digo 10 puntos por poner un ejemplo, por poner un ejemplo simple, ¿no? Pero ahí no sé qué piensas tú, Carlos, para poder discutirlo también. Ajá, no, no, no. En primer lugar, le tengo que dar la razón en ello. Es decir, hay ciertos clivajes que de no estar planeados pueden conllevar la crisis de un partido, pero yo creo que eso tiene el detalle de que depende de que estas personas del partido, estos independientes, tengan también posiciones claras. Si no, es muy fácil acomodarse a lo que diga el caudillo y todo seguir para adelante. Estoy pensando en que cuando Kuczynski estaba en la crisis con mis hijos no te metas, acaba de salir su ministro, su popularidad todavía no estaba en caída libre. Yo estaba en Alemania, así que las noticias me llegaban solo del comercio, así que puedo estar desconociendo la realidad del Perú. Pero la cuestión entonces es que sale un parlamentario de su agrupación, todavía de su agrupación, diciendo que esto es intolerable y que esto es un llamado, y que esto es necesario aplicar el artículo. Heck, ya me había aprendido ese artículo de memoria. El artículo de la insurrección nacional porque esto es imperdonable. Bueno, eso era una convicción muy firme de este señor, pero el resto del partido podría tener sus posiciones o no tenerlas, y eventualmente, conforme ha sido partiendo, cada uno ha mostrado ciertas posiciones, pero el partido en realidad seguía al presidente porque el presidente todavía tenía algo de aprobación. Claro. Así que yo creo que es verdad, ante ciertas cuestiones, posturas firmes pueden ser complicadas. Particularmente si ha sido escogido, por ejemplo, en una parte del sur, que siempre es más marcado con el tema de la minería y de los problemas que causa, que tiende a votar más por la izquierda, y el presidente decide que la minería es el futuro del país, sí, creo que sí puede generar cierto problema. Claro. Pero yo creo que los políticos, la clase política peruana ha mostrado una capacidad excepcional de bajar la cabeza cuando el caudillo es fuerte. Claro, ahí tendríamos que pensar exactamente si Forsyth es precisamente un caudillo fuerte y con carácter, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que también pensar en la línea de lo que tú dices, ¿no? Me queda la duda si es que realmente lo es, ¿no? Creo que sus cambios sumamente bruscos de opinión en la que en RPP decía que condenaba el golpe de Estado y que luego en Exitosa decía que que apoyaba la transición que iba a liderar el presidente Merino y luego decía apoyo a las movilizaciones y luego decía, o sea, cambió muy radicalmente de posición y eso también mina cierta legitimidad interna, ¿no? Sí, Carla, dale. Sí, con respecto a este último punto que mencionan del caudillo fuerte, o sea, yo creo que no hemos tenido un caudillo fuerte de que pues desde hace tiempo, décadas probablemente, y porque usualmente los líderes que hemos tenido o han cambiado sus posiciones o se han suavizado, se han moderado y claro que todo depende también de los cambios en las posiciones democráticas, ¿no? Y supongo que todo cambio es válido también, pero lo que me preguntaba con esta idea que mencionan es que
qué tan vigente de repente sería tomar esta idea como punto de referencia actualmente, ¿no? Porque, no sé, siento que realmente podría haber una apariencia de caudillo, pero no creo que se aplique realmente en la actualidad. Sí, yo tampoco veo ningún liderazgo lo suficientemente aglutinador o no sé, potente, ¿no? Incluso creo que Vizcarra es el caso de un presidente es un caso muy particular, ¿no? Porque tiene una aprobación presidencial muy importante en relación a sus antecesores. Es vacado con más del 60% de aprobación, una cosa increíble. Pensemos en que Toledo dejó el gobierno en el 2006 con 7% de aprobación. Eh, pero creo que no tenemos ningún caudillo, un líder así que aglutine desde Fujimori probablemente, ¿no? Entonces estamos una vez más en esta orquesta de jazz que cada uno, no hay nada firme probablemente, no solamente hay una marejada, más bien un ritmo de las olas, pero que no hay probablemente una marejada que organice o que marque la pauta en general a nivel político, ¿no? Y creo que eso es un poco a lo que podría estar apelan en general los políticos, pero hay un tema también de legitimidad, ¿no? Va a tardar probablemente un tiempo, por ejemplo, imaginemos quien gane en el 2021, podría consolidar o construir también una suerte de legitimidad que le pueda permitir consolidarse como una suerte de líder o caudillo, ¿no? Pero va a depender mucho de su gobierno y de quién y cuál es la alianza o los sectores que está representando y que logran acceder al Parlamento o otras instituciones, ¿no? Sí, Carla, creo que querías continuar la participación. Ah, sí, perdón, es que quería decir también que, o sea, no siento tampoco que deberíamos lamentarnos o sentirnos tristes porque no existe un caudillo o un líder fuerte aquí, porque, o sea, de alguna manera estamos personalizando otra vez el poder político Exacto. y yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que sea quien llegue al gobierno, ya sea alguien personalista, que no creo que sea la mejor opción, pero, o sea, tal vez un grupo, lo importante es que se mejore la capacidad del Estado en general. O sea, no solamente que sea la figura mesiánica de alguna manera que ha estado esperando el Perú o que tal vez todavía sigue buscando a lo largo de los años, sino que sea una postura de consenso realmente, ¿no? Que represente no solo a él como él, sino a toda la sociedad peruana, ¿no? Y que permita que el Estado se fortalezca y que llegue a donde tenga que llegar también. O sea, justo ahora que estamos hablando de los partidos políticos, yo me ponía a pensar, y en esto de los movimientos regionales, ¿por qué es que tan pocos han llegado a escalar a nacional, ¿no? O sea, probablemente sea por ¿cómo se llama esto? Las inversiones que hay, ¿no? El dinero de por medio que hay, pero también me pongo a pensar que de repente es porque las personas que son líderes de esos movimientos regionales probablemente se sienten muy cómodos estando donde están y como lo decía uno de los autores, me parece, se sienten casi dueños de ese lugar en el que están. Entonces, me parece que no va la solución tanto en una figura, sino en esa tratar de consensuar los intereses de todos, de los que convivimos en el país. Totalmente de acuerdo ahí contigo, Carla. Un poco la discusión que habría sobre los caudillos o los líderes, ¿no? Sobre el liderazgo fuertes, es más bien lo que podríamos esperar a nivel de tendencia histórica por cuestiones de cultura política que tenemos en el Perú principalmente, ¿no? Pero no necesariamente normativamente o lo que podemos desear debiera ser eso, ¿no? Y más bien debiéramos pensar en proyectos colectivos que aglutinen y que finalmente representen en general a la gran mayoría de la población y que puedan mejorar en general, en un primer momento, la canalización de las demandas y los aportes que se puedan dar para mejorar
las instituciones, ¿no? Creo que de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Existen importantes cuestiones que deben ser mejoradas y que creo que es un poco lo que termina motivando también esta discusión sobre si es momento de cambiar la Constitución o no, ¿no? Creo que eso también podría ser un tema aparte que también podríamos discutir, ¿no? No sé si ahí Carlos quería añadir algo más. No, estoy tomando esta oportunidad para discutir con Carla como siempre. Estoy bromeando. Es que Carla me parece que trajo un tema muy interesante con lo de los caudillos, porque creo que la búsqueda de un caudillo no solo es una tendencia histórica, sino que refleja una necesidad que se tiene ante el poco tiempo que el peruano no se permite dedicar a la política. Es decir, ante la incapacidad de poder aprender las posiciones de 30 partidos, que son los que se están postulando, y dado el legado de Fujimori, cualquiera de ellos podría ganar. Y ante esa posición, el peruano logra fijarse no en los 30 partidos, sino en 30 figuras, a lo mucho, en 30 liderazgos. Y por eso busca un caudillo, ante la falta de partidos. Ante la falta de partidos con ideologías claras, con capital nacional claro, con cuestiones definidas. Pero hubo otro punto que me pareció más interesante, y es la búsqueda de consenso. Y es que, personalmente, yo siempre voy a buscar un consenso. Soy una persona así, pero no me parece que el consenso sea netamente positivo. Por ejemplo, lo de Carla mencionó sobre la capacidad del Estado, en el sentido, no sé si usas esas palabras exactas, pero en el sentido en el cual un Estado más fuerte es realmente algo de consenso, algo que todos quieran. Estoy seguro de que, pese a que pudiera ser un Estado fuerte, pero muy limitado, muy poco alcance, la CONFIEP no estaría feliz porque la presencia de un Estado fuerte la amenaza per se. O al mismo estilo ciertos gobiernos regionales, que cuando Vizcarra inició con las medidas del estado de emergencia nacional, tamparon completamente bien porque consideran que eso es una pérdida de poder. Tema aparte, el centralismo de Lima siempre ha sido muy fuerte. Que tema aparte es un problema en sí. En ese sentido, yo considero que no se debe hablar de una búsqueda de intereses mayoritarios o una búsqueda de consenso, sino que se tienen que tomar, y quizás es mi lado más tecnocrático, decisiones a largo plazo que son necesarias para poder buscar estos temas de consenso a largo plazo, pero que buscar un consenso del momento tiene la negatividad de que los intereses no solo se oponen, en el sentido en el cual están completamente contrapuestos y los de unos pueden chocar contra los de otros, sino que muchas veces muestran un cortoplacismo demasiado peligroso. Sí, creo que se perdió tu audio, pero, o sea, ahí creo, Rayos. no te preocupes, Carlos, no sé si ahí quisieras añadir algo más para poder comentar lo que dices, ¿no? Lo cerré diciendo que mostraba un cortoplacismo demasiado peligroso a veces. Sí, ahí creo que estamos entrando en una suerte de callejón sin salida. Lo que yo veo es que, o sea, necesitamos, no sé si necesitamos, no quiero pecar de recetista ni nada, ¿no? Pero en general va a ser muy importante pensar en actores políticos en general que sean legítimos representantes de la población y que a partir de esto se tomen decisiones para poder tomar, no sé, hacer reformas, generar políticas de Estado, etc., que cambien y mejoren la situación del Estado en general, del sector público, ¿no? Ahí me parece que es un poco complicado decir que desde el lado técnico se deben, digamos, generar estos consensos, digamos, ¿no? Porque ¿bajo qué legitimidad un tecnócrata va a generar un consenso en la población que precisamente no necesariamente lo ha elegido, no necesariamente tiene el apoyo popular a nivel electoral, probablemente, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante pensar en esos niveles de representación. No lo voy a extender más en este punto. Voy a continuar un poco para tampoco quitarles mucho tiempo, pero me parece que es un debate que vamos a, en general, continuar teniendo en los próximos, no necesariamente en el curso, pero en los próximos meses como parte de la comunidad de la ciencia política, ¿no? Que tenemos mayores herramientas o mayor acercamiento para poder discutir con precisión, pero también desde nuestros propios puntos de vista sobre estos temas, ¿no?
Ahí me gustaría que también podamos pensar, probablemente lo podamos retomar en la próxima clase, eh, temas relacionados a quienes podrían estar llegando a una segunda vuelta en el 2021, porque precisamente uno de los temas que vamos a ver con detenimiento la próxima clase son los clivajes, ¿no? Y ahí podríamos pensar en qué temas o qué piedras angulares van a determinar los votos en general hacia el 2021, tomando en cuenta lo que acaba de pasar en las últimas semanas a nivel político, ¿no? Pensemos quiénes podrían, cuáles serían esos clivajes que podrían estar polarizando o dividiendo las posiciones en el Perú, porque creo que si algo va a lograr todo lo que ha pasado en las últimas semanas, es que va a ordenar probablemente, por lo menos para la elección del 2021, cómo se va a configurar la votación. Si es que no hubiese pasado lo que ha pasado, probablemente podríamos haber tenido contrafácticamente un resultado más fragmentado. Igual, es cuestión de seguir viendo cómo se van desenvolviendo las encuestas, ¿no? Yo creería, se me ocurre como hipótesis, que se vayan a aglomerar en las posturas o en las candidaturas que tengan relación con el rechazo a la vacancia presidencial que sucedió, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algunos candidatos podrían ver su caudal disminuido, como Acuña, por ejemplo. Acción Popular creo que también estaría bastante complicado en esa línea, salvo que quien sea electo candidato en las internas tenga un discurso bastante fuerte o tenga una legitimidad importante, sea un líder, pero realmente no lo creo y probablemente se terminen aglomerando los votos en quienes estuvieron en contra de la vacancia, ¿no? Que ha sido la gran mayoría de la población, más del 90% estuvo en contra de la vacancia presidencial. Voy a culminar un poco con esta diapositiva, que tiene probablemente un título o un matiz o una esencia un poco pesimista, ¿no? Pero me gustaría que también lo podamos pensar, sobre todo en la línea de lo que hemos estado discutiendo anteriormente, sobre pensar también en cómo mejorarlo, no solamente desde un nivel del análisis, sino también, creería que es importante decirlo, desde nuestros propios roles como ciudadanos, y sobre todo que podamos tener un mayor entendimiento del sistema político en general, ¿no? Cuando ya nada importe, podemos, mejor dicho, relacionar a lo que Grompone concluye en su texto, ¿no? Ante esta decadencia de los partidos, los empresarios y los tecnócratas, los técnicos en general, ya no influyen o no toman parte, sino que son los que enteramente deciden y definen lo que va a suceder en el Perú, ¿no? Los medios concentrados se aproximan a un clima de consenso. Pensemos, por ejemplo, en el consenso que tuvieron de manera inmediata los medios de comunicación en señalar como violentas o violentos a los manifestantes en las movilizaciones en contra del gobierno de Merino, y cómo es que poco a poco se fueron acomodando porque se dieron cuenta que en verdad la violencia era ineludiblemente responsabilidad de la Policía Nacional, probablemente, ¿no? Pensemos en cómo ha aumentado la penetración del narcotráfico y otras actividades informales o ilegales en las distintas posiciones o decisiones políticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la gran importancia que han tenido congresistas que fueron electos legítimamente, sí, pero que también llevaban intereses subalternos a los fueros de decisión pública, ¿no? Personas que han estado relacionadas con la minería ilegal, con la tala ilegal o con el narcotráfico, ¿no? Un punto bien interesante es la presencia de operadores políticos que manipulan, corrompen, intervienen y que yo añadiría acá que a veces se comportan como otra cosa, que no son operadores políticos, pero finalmente son operadores políticos, ¿no? Y acá podríamos hablar de algunos algunos actores de los medios de comunicación, algunos periodistas o algunos líderes de opinión, por ejemplo, ¿no? Que ante la inexistencia de partidos que un poco organicen el conocimiento, el juicio crítico sobre los sucesos públicos que suceden en el Perú, se venden como o se posicionan como lo que podrían ser las luces de la verdad e imparciales, pero realmente no son imparciales y están jugando un partido político, por así decirlo, ¿no? Una partida a nivel político, ¿no? Creo que un ejemplo bastante importante ha sido
lo que sucede con Willax, ¿no? Son periodistas que argumentan que se sostienen sobre la base de la libertad de expresión, sobre el análisis imparcial, pero podríamos señalar también que no son necesariamente ellos, ¿no? Y otros también líderes de opinión o periodistas de otros medios de comunicación que también creo que han caído un poco en esa línea, ¿no? Ante el vacío de actores políticos organizados y legítimos, hay algunos otros actores que pasan a completar esos vacíos un poco sustentados sobre la base de la imparcialidad. Y eso me parece que es bastante crítico, ¿no? Es bastante crítico en general para la organización de las preferencias o de las posiciones políticas. En general, va a aumentar la desconfianza sobre el sistema y la clase política desde la población y va a aumentar la inestabilidad porque los actores políticos, las bancadas, los congresistas, los partidos, no representan a nadie porque la propia población dice, ellos no me representan, ¿no? Entonces, no hay ningún incentivo que un congresista pueda tener de respetar lo que dijo en campaña, y si en campaña dijo, no, yo no voy a apoyar la minería y ahora sí la apoyo porque algún otro actor me dijo, o porque finalmente creo que es lo importante, pero no estoy respetando lo que en algún momento dije porque no existe el incentivo de respetar, no existe el partido que le va a exigir al congresista, oye, respeta lo que tú dijiste en campaña. Entonces, la inestabilidad y la imprevisibilidad va a aumentar. Y creo que eso es lo que ha terminado sucediendo en estos últimos días, ¿no? Traigo acá a ejemplo, creo que lo que terminó sucediendo en la negociación que ocurrió para la votación, en la primera votación que sucedió luego de la renuncia de Merino para poder elegir a Rocío Silva Santiesteban como presidenta del Congreso y que por lo tanto en esa posición asumiera transitoriamente la encargatura de la presidencia de la República, ¿no? Y en la Junta de Portavoces se señaló que Alianza para el Progreso, a través de Luis Valdés, dijo, sí, vamos a votar por la lista, y luego de la reunión y ya en la votación, se voltearon por completo, ¿no? Entonces, ni siquiera, o sea, más allá de que no representen estrictamente a nadie probablemente, o que no hayan tenido en cuenta, o que se hayan olvidado que representan a la población, que la población estaba principalmente en contra de esta situación de inestabilidad en uno de los años más complicados, ni siquiera respetan la propia palabra, ¿no? Y ahí creo que nos da cuenta de esta situación, ¿no? Como punto final, yo personalmente creo que es bien importante que podamos considerar participar en distintos espacios. No sé necesariamente si va a ser a nivel de candidaturas o de partidos, pero que podamos continuar como esta suerte de interés genuino que ha surgido en los últimos días, probablemente más en la juventud, de la importancia que tiene preocuparse por quién va a ser elegido y cómo funcionan probablemente las instituciones, ¿no? Para que situaciones como esta probablemente vuelvan a suceder, pero que sean más previsibles, por lo menos, ¿no? No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quisiera señalar o añadir para poder dar pase probablemente a una última sección en la cual recibo algunos comentarios o algunas preguntas sobre algunos otros aspectos adicionales o aparte de la clase. Es decir, si es que tienen algún comentario, alguna pregunta final sobre estos temas, quedo atento. Si no, si es que tuvieran alguna pregunta sobre sus trabajos o algún otro aspecto del curso, también me puedo quedar un momento más para poder escucharlos. Sí, dale, Sonetti. Hola, buenas tardes, Francisco. Yo quería comentar un poco acerca de la parte que estabas diciendo sobre que olvidan que son representantes de la sociedad y todo. A veces me pongo a pensar mucho en eso y llego a creer que ellos tal vez no es tanto que no sepan o se olviden que representan a la sociedad, sino que no les interesa. O sea, tal vez de una forma muy directa solamente quieren llegar ahí por diferentes intereses propios, antes que por servir a la comunidad. Y creo que eso también lo sentí o lo aprecié un poco en el texto de Perumpone, en el sentido de que hablaba de que
los partidos de por sí acá en Perú, no, o sea, pueden entenderse como vacíos en tanto de que o no tienen unos objetivos claros más allá de prometer cosas, o porque no buscan difundir principios o normas que les permitan orientar a los ciudadanos, y además que nunca buscan, o sea, tal vez a diferencia de partidos en otros países, no buscan como de conseguir algunos sectores que siempre les sean fiel, más allá de que sean por antigüedad o todo eso, como podría ser con el APRA. Entonces, como que todo ese conjunto de factores me hace como que creer que tal vez muy poco, no puedo decir que todos obviamente, pero muy pocos candidatos realmente buscan llegar a conseguir algún escaño porque quieran servir al país o busquen que se mejore o desarrolle, y todo eso no sé, a veces no sé qué pensar respecto a eso, porque a veces me pongo a pensar, ¿y qué se puede hacer contra eso? Porque al final, no sé si es por si hemos llegado a esta situación por porque los partidos en toda su trayectoria histórica no han sido necesariamente tan fuertes, o se han ido creando y se han ido desapareciendo, y han ido creándose otros y siguen desapareciendo. Y es como que una cadena. Entonces, obviamente, la gente no se siente representada. Pero tampoco los partidos siento que busquen llegar a representar a alguien. Siento que son solamente conjuntos de personas que se agrupan para llegar a El poder. poseer los cargos porque lo dicta la ley, porque siento de que si no estuviera como que obligatorio que tuvieras que pertenecer a un partido para llegar a esos cargos, tal vez no lo harían. Entonces a veces también me pongo a pensar, ¿y si esa ley no existiera, cómo sería? O si sería más favorable o no. Y me quedo mucho pensando en eso. No sé si a alguien más le pasa. Sí, muy interesante lo que dices. Bueno, hay algunas pequeñas reformas que han sucedido. Por ejemplo, en las elecciones municipales en los 90 no tenías que estar en un partido inscrito o en un movimiento regional o en una organización local, sino solo bastaba que inscribas tu lista. O sea, no tenías que tener una inscripción como partido ni nada, sino inscribías tu lista independiente número 13 y postulabas y movías el número 13 en el distrito, en la región no, porque no había elecciones regionales, y podías ver si ganabas la elección, ¿no? Hay algunos ajustes, algunas reformas, pero creo que esencialmente a lo que te refieres es que el político como político le interesa llegar al cargo para poder cumplir sus necesidades e intereses principalmente, ¿no? Y hay un punto bien importante, es que, por ejemplo, en el actual Congreso, el 70% de congresistas no ha tenido nunca un cargo anterior. O sea, no tiene conocimiento exacto cómo es que funciona ser autoridad, ¿no? Y también yo creería que es un tema de una distancia también, no solamente por las organizaciones, sino también por geografía, ¿no? Un congresista que no tiene, o sea, no tiene muy claro que tiene que representar a un grupo de personas específico porque lo debe hacer, no tiene un partido estable que genere que estos representados se aglomeren y se paren en la puerta de su casa en medida extrema y decirle, oye, respeta lo que nos dijiste. Entonces, esta persona, esta autoridad que no tiene conocimiento pleno de cómo funcionan las cosas, porque probablemente tenía otras actividades antes de postular un cargo, pero que tampoco existe ese incentivo en la existencia de esa organización que genera un incentivo para que la persona, la autoridad se dé cuenta de, ok, tengo que hacerles caso. Probablemente no quiero, pero tiene que hacerles caso si es que quiere mantenerse en el cargo, por ejemplo, o si es que quiere llegar al final de la gestión, ¿no? Eso principalmente creo que podríamos pensar, ¿no? Hay que pensar en general creería, ¿no? De fortalecer estas organizaciones que le permitan a estas autoridades que vayan a ser electas, en primer lugar, que sean electas las personas por las cuales realmente ha pensado la población votar, si es que realmente han hecho la reflexión de si los representa o no, y luego de eso, que la población pueda estar organizada en organizaciones, sociedad civil, partidos, etc., que tengan la capacidad y la posibilidad de hacer llegar su voz de protesta si es que no están de acuerdo con lo que está considerando el representante, ¿no? Y que exista una suerte de castigo también.
ahí es bien importante pensar los vicios que tiene la eliminación de la reelección parlamentaria. Yo creo que es un error eliminar la reelección parlamentaria, porque a la hora de tener la posibilidad de reelegirse, entonces también tiene incentivos la autoridad para decir, ok, si no respeto lo que les prometía a mis representados, no me van a elegir en la próxima elección, probablemente, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que van a tener que ir cambiando, probablemente a nivel de reformas, pero también pensar que hay otras cuestiones que ya no solamente dependen de cuestiones institucionales, sino también de, no sé, de cambiar algunos valores o algunas normas sobre cómo se organiza la política, ¿no? Probablemente la necesidad de que la gente quiere saber más de política y que tiene la posibilidad o siente la exigencia de manifestarse, es un punto a favor de eso, ¿no? Creo que por ahí podríamos también pensarlo, como para ayudarte a saber qué podemos pensar al respecto, ¿no? No sé si queda más claro y si alguien más quisiera también participar en este punto. Bueno, si no hubiera otra pregunta u otro comentario, serían libres de poder abandonar la sala en este momento. Y si alguien considera tiene alguna pregunta o algún comentario en específico, me quedo unos 5 minutos extra para poder absolverlo. Gracias a todos por el tiempo y ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Chao, Maritza. Nos Gracias, vemos, Francisco. Chao, hasta luego, Gracias, gracias. Francisco. Chao, Francisco, hasta luego. Chao, chao.